Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra, y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. Y dijo Jehová, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. El versículo 3 nos ayuda a entender que los hijos de Dios mencionados en este capítulo no eran ángeles. Fíjate, existen 3 razones que afirman esto. La primera razón, no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne. Los ángeles, ni son hombres, ni están hechos de carne, es evidente que Dios dice esto por causa de la descendencia de Set, que si son hombres, y si están hechos de carne. Además son llamados hijos de Dios porque eran justos y obedientes a Él. Sin embargo, mostraron debilidad al dejarse llevar por sus instintos carnales, y no aguantaron la tentación al ver que las hijas de los hombres eran hermosas, tomando mujeres para ellos. Estas mujeres eran descendientes de Caín. Esta unión es la causante de que Dios haya dicho, porque ciertamente Él es carne. Pero, existe un detalle. Los ángeles pueden tomar forma humana. Aquí es donde entra la segunda razón. Más serán sus días 120 años. Si los hijos de Dios hubiesen sido ángeles caídos, es decir, Satanás y sus ángeles, entonces ya estarían muertos. Porque Dios limitó sus días a 120 años, por ende, hoy en día no existiera la maldad. Además, sabemos que Satanás y sus ángeles aún existen. Entonces, ¿por qué no han tenido hijos con las mujeres del presente? Es claro que Dios establece este límite de años a los hombres, no a los ángeles. Tercera razón, y esta es irrefutable, Mateo capítulo 22, versículo 30, porque en la resurrección ni se casarán ni se darán en casamiento, sino serán como los ángeles de Dios en el cielo. Con esto, Jesús nos da a entender que los ángeles no se casan, es decir, no conforman familia, y por supuesto no tienen hijos. Estas 3 razones explican que los ángeles nunca tuvieron, ni tendrán relaciones con mujeres. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. En la Biblia Reina Valera encontramos estas 2 palabras, gigantes y valientes, pero en la Biblia hebrea encontramos las palabras, nefilim y héroes. Consultemos la definición de nefilim dando clic al número 5303. Su definición es, derribador, es decir, patán o tirano. Es importante aclarar que nefil es la forma singular, y nefilim es la forma en plural, por lo tanto, si nefil significa tirano, entonces nefilim significa tiranos. A su vez, nefil proviene de la palabra nafal, cuya definición es caer, en una gran variedad de aplicaciones, intrínseco o causatio, literal o figurativo. En otras palabras, significa una persona que causa la caída de otros, en una gran variedad de sentidos, moral, espiritual, literal, etc. Entonces, la palabra nefilim no significa gigantes, sino que significa tiranos, o sea, alguien que abusa de su poder para causar daño a los demás, haciéndolos caer. Estos pueden ser reyes, príncipes, o cualquier personaje con autoridad de esa época, gente malvada que abusaba de su poder para someter a otros, incluso con violencia extrema. Continuemos con la definición de héroes, dando clic al número 1368. Su definición es, poderoso, por implicación, guerrero, tirano. Ahora, vamos a leer el versículo después de sustituir las palabras, gigantes y valientes, por, tiranos y poderosos. Había tiranos en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Fíjate cómo cambia el contexto del versículo 4, con tan solo sustituir estas 2 palabras. Ahora, ¿qué nos quiere decir este nuevo contexto del versículo? Vamos a desglosarlo en 3 partes para descubrirlo. La primera parte nos dice que, había tiranos en la tierra en aquellos días. Lo que quiere decir, es que antes que se juntaran los hijos de Dios con las hijas de los hombres, los tiranos ya existían. La segunda parte nos dice, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Lo que nos quiere decir, es que después que se juntaron los hijos de Dios con las hijas de los hombres, y les nacieron hijos, estos también fueron tiranos. La tercera parte nos dice, estos fueron los poderosos que desde la antigüedad fueron varones de renombre.
Lo que nos quiere decir, es que estos hijos nacidos de dicha unión, fueron famosos, pero no por algo bueno, sino por su maldad, su poder, y su tiranía. Como podrás notar, el versículo 4 de la Biblia hebrea, desmiente la existencia de gigantes, antes del diluvio, así como desmiente que de la unión de las mujeres con los ángeles, nacieron estos gigantes. Con esto se confirma que la unión fue entre los hombres del linaje de Set, y las mujeres del linaje de Caín. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. El versículo 5 apoya el nuevo contexto del versículo 4, después de haber cambiado las palabras. ¿Por qué? Porque el versículo 4 habla de tiranía, y hace referencia a hombres malvados, es por eso que en este versículo, se menciona que Dios vio la maldad de los hombres que era mucha en la tierra. Así como también vio que en sus corazones solo existía la maldad. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé. Y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jafet. Y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí que estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo, pues, Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos, y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca, y la calafatearás con brea por dentro y por fuera. Y de esta manera la harás, de 300 codos la longitud del arca, de 50 codos su anchura, y de 30 codos su altura. Una ventana harás al arca, y la acabarás a 1 codo de elevación por la parte de arriba, y pondrás la puerta del arca a su lado, y le harás piso bajo, segundo y tercero. Ok, para que tengas una idea de las dimensiones del arca y de su apariencia, te explicaré qué es un codo. Un codo es una unidad de medida antigua basada en la longitud del antebrazo, desde el codo, hasta la punta del dedo medio de la mano. Anteriormente, habían 2 tipos de codos, el codo común de 44,5 centímetros y el codo real de 52,5 centímetros. Considerando lo maravilloso que es Dios, y que siempre piensa en la comodidad de todas sus criaturas, Él tuvo que haber utilizado el codo real de 52,5 centímetros. ¿Por qué? Porque tenía que haber espacio suficiente para la comodidad de todos los animales. Fíjate, la altura del arca es de 30 codos, si multiplicamos 30 por 52,5 el resultado es 1575 centímetros, al llevarlo a metros, son 15 metros con 75 centímetros, al dividirlos entre los 3 pisos, daría 5 metros con 25 centímetros por cada piso del arca, es decir, la altura suficiente para que una jirafa joven estuviera de pie cómodamente. Veamos el ancho del arca. Su anchura es de 50 codos, 50 por 52,5 es igual a 2625 centímetros, al llevarlo a metros, son 26 metros con 25 centímetros. Ahora vamos a ver su longitud. 300 codos por 52,5 es igual a 15.750 centímetros, al llevarlo a metros, son 157 metros con 50 centímetros. Resumiendo, las dimensiones del arca eran 157 metros con 50 centímetros de longitud, 15 metros con 75 centímetros de altitud, y 26 metros con 25 centímetros de anchura. Estas medidas sugieren que la apariencia del arca era rectangular. Pero como dije antes, todo esto es para que tengas una idea de las dimensiones del arca, ya que estas medidas, el codo común y el codo real, existieron después del diluvio. Y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra, para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo, todo lo que haya en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo, y entrarás en el arca tú, tus hijos, tu mujer, y las mujeres de tus hijos contigo. Y de todo lo que vive, de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca, para que tengan vida contigo, macho y hembra serán. De las aves según su especie, y de las bestias según su especie, de todo reptil de la tierra según su especie, 2 de cada especie entrarán contigo, para que tengan vida.
Y toma contigo de todo alimento que se come, y almacénalo, y servirá de sustento para ti y para ellos. Y lo hizo así Noé, hizo conforme a todo lo que Dios le mandó. El capítulo 6 nos enseña que toda maldad tiene su consecuencia, y en este caso fue la destrucción de la humanidad. Pero, antes de que Dios tomara la decisión de destruir a la humanidad, Él, primero observa la situación. ¿En qué momento lo hace? Pues, cuando mira que la tierra está toda corrompida, y cuando ve que en los corazones de los hombres solo existe un pensamiento que es la maldad, es en ese momento que Dios se da cuenta que la situación no cambiaría, y por eso le duele en su corazón. Y le duele porque realmente nos ama, y se tiene que ver en la penosa necesidad de destruirnos, ya que si esto continuaba, imagínate cómo sería la tierra hoy en día. Sin embargo, podemos ver el esplendor de Dios cuando aplica su justicia con Noé, pues Él ve que Noé era el único ser justo en la tierra, y sin dudarlo lo salva. ¿Te imaginas que Dios hubiese tenido el pensamiento de un hombre, como esos que lanzan una bomba sin importar quiénes morirán, y justifican estos actos con solo utilizar dos palabras? Daño colateral. Pues si Dios fuese así, Noé y su familia hubiesen sido un daño colateral, por lo tanto, este capítulo nos enseña que Dios es realmente amor y justicia pura. Si tienes alguna pregunta con respecto a este capítulo, por favor no dudes en hacerla en los comentarios que con gusto te la responderé. Que Dios te bendiga.